Bienvenidos a esta nueva edición de Derecho en Modo Beta. Y esta vez, además de las caras conocidas, tenemos un invitado para hablar de un tema que hasta ahora no habíamos tocado, que es el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Bueno, para nosotros estamos, la verdad que bastante ignorantes con este tema. Sí, crees tener una noción, crees que sabes más o menos qué es, pero no sabes. Todos creemos que sabemos, pero en realidad nadie lo sabe, y por eso es que trajimos el invitado de esta edición de Derecho en Modo Beta, justamente para hablar de metaverso y derecho penal, dos temas que también pensábamos que no se podían cruzar nunca en la vida, pero bueno, están cruzados, y ahora nos va a explicar nuestro invitado por qué. Él es Santiago Carlén, se define como abogado 2.0, es director de TecnoUse, una página de derecho y tecnología. Es miembro del Instituto de Investigación en Formación Judicial y Derechos Humanos de la UCES, investigador. Está también en un proyecto de investigación de derechos humanos en Argentina ante los nuevos desafíos. Está diplomando en investigación de cibercrimen y evidencia digital en la Universidad Austral y escribió su tesis para terminar la carrera justamente sobre este tema, derecho penal y metaverso. Vive en la ciudad de Esquel y es patagónico por elección. Por lo menos así se define. Así que, ¿cómo estás, Santiago? Bienvenido a Derecho en Modo Beta. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y nada, felicitarlos por este programa que la verdad que lo estuve viendo y es fantástico, tocan temas muy, muy interesantes, así que gracias por esto. Y bueno, vamos a charlar un poquito de este tema tan disruptivo, tan novedoso, ¿no? Que es el metaverso y que tiene muchas aristas para tocar. Yo elegí la del derecho penal porque me interesa particularmente esta área, pero la verdad que es toda una novedad. Y el cruce con el derecho, bueno, ni hablemos. Eh, ¿Quieren que arranque? Arranco de una, Sí, ya sí. empezamos a charlar sobre esto. Vamos a empezar con lo obvio, pero bueno, ya Sí, estuvimos diciendo que no es tan obvio. sí, Acá es una pregunta que hay que hacer, es necesario que lo explique. Al menos para saber qué es lo que él entiende. ¿Qué es el metaverso? Bueno, el metaverso es muchas cosas, ¿no? No hay una definición unívoca, única, que podamos empaquetar, pero básicamente es un cruce de diversas tecnologías que han ido evolucionando y que recién ahora comienzan a estar en un grado de desarrollo que permiten que comience a existir una especie de metaverso, porque como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, metaverso en términos más ideales o más de definición conceptual todavía no existe y falta todavía un tiempito para que pueda darse en la realidad. Pero básicamente es una mezcla de realidad virtual, realidad aumentada, avatares, internet, tecnología áptica, y un montón de otras tecnologías que ya son subyacentes, ¿no? Y que son un poco más básicas o complejas, que tienen que ver con las redes, con la conexión de internet, con la electricidad, y bueno. Metaverso es, para ponerlo en términos sencillos, es un universo digital donde vamos a poder hacer todo lo que podemos hacer en el mundo físico, en el mundo analógico, con más posibilidades y más potencialidades, para ponerlo muy, muy en criollo. Eh, y por qué les decía esto de que estamos recién comenzando a poder vislumbrar una posibilidad de metaverso? Porque todavía no están dadas las capacidades técnicas para que se pueda replicar lo que podemos hacer en el mundo físico en el mundo virtual. En principio, la tecnología áptica, que la voy a describir un poquito por si alguien no la conoce, se trata de dispositivos que lo que hacen es añadir una capa más de realidad a nuestra interacción con lo digital. O sea, cuando nosotros interactuamos hoy en día con lo digital, tenemos la vista y el oído, básicamente, y un poco de tacto, ¿no? Con el tema de las pantallas táctiles, pero lo óptico, la tecnología óptica nos trae un pasito más y además nos incorpora una profundidad más en lo táctil, digamos, y nos permite tener sensaciones en nuestro cuerpo. O sea, lo que ocurre en el mundo digital a nuestro avatar o a nuestra representación digital, lo vamos a sentir en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Con un chaleco, con unos guantes, con un casco, con un traje completo. No sé si vieron la película Ready Player One.
pero se trata un poco de estos trajes esta ropa, por ponerle un nombre más sencillo, que nos permite eso, sentir en el cuerpo físico lo que le pasa al cuerpo digital. Sí, serían nuevos Y el tipos de metaverso, dispositivos. claro, es un nuevo tipo de dispositivo, sí, que se anexa a los que ya tenemos y que nos permiten interactuar. Va a ser un dispositivo no esencial para poder interactuar en el metaverso, pero sí necesario si queremos una experiencia realmente inmersiva. Porque en última instancia, el metaverso lo que busca o lo que plantea idealmente es que nosotros podamos tener esta experiencia donde no podamos distinguir que lo que estamos viviendo no es real, ¿no? Es muy Y bueno, sorprendente cuando lo experimentás o ves una situación así. Incluso si estás frente a una pantalla uno por uno de una persona, te sorprende. En 4K, una pantalla donde ves uno por uno, hay una diferencia de decir, tipo, es una persona, no. Es mínimo quizás todavía. Creo que el metaverso lo podría llegar a expandir mucho más esa sensación, pero es algo que decís. Hay un primer impacto muy cortito que es. Che, esto es real. Esta persona está acá. tal cual, tal cual. Bueno, se trata justamente un poco de eso. Y, y que acá empiezan a desplegarse un montón de cuestiones. Y bueno, yo me metí con el derecho penal, ¿no? Y qué pasaría con los distintos delitos que podrían llegar a darse. Pero imagínense si ya hoy en día la posibilidad de comunicarse con alguien que está en la otra punta del planeta con apenas unos segundos de delay, ¿no? De diferencia entre lo que yo te estoy diciendo hasta que rebota en el satélite, te vuelve y pasa lo mismo al contrario. En el metaverso tiene que darse de la misma manera, o sea, tiene que ser sincrónico todo el tiempo, tiene que ser persistente, o sea, tiene que mantenerse independientemente de nuestra conexión o no a ese metaverso y lo que hagamos en él, las consecuencias, los objetos que en él viven, tienen que mantenerse independientemente de nuestra conexión. Va a ser interoperable porque va a permitir, digamos, todo esto hablando en términos ideales, ¿no? Como vamos a ir viendo, hay distintos grados podríamos hablar de metaverso o de asimilación a este modelo ideal de metaverso, donde los más sencillos consisten en los que tenemos hoy en día, como Gator o Decentraland, ¿no? Que a través de una pantalla, un celular, nos permiten entrar en un mundo digital, tener un avatar y poder hacer determinadas cuestiones que se asemejan a nuestra vida en la realidad, eh, pero que a medida que se van cumpliendo estas características, ¿no? De persistencia, de interoperabilidad, de sincronía, de economía plena, de multipropósito, o sea, no solo va a tener un objetivo, no va a ser un juego, no va a ser una red social, sino que va a ser todo al mismo tiempo lo que yo quiera, como es la vida, básicamente, ¿no? Pero la jurisdicción la Eh, terminan definiendo entonces contratos entre particulares de alguna manera, porque, por ejemplo, se me viene el ejemplo de Decentraland. Uno elige suscribirse a las normas de ese metaverso. No, bueno, está bien, yo compro tal cosa en tal tierra, con esta moneda, maná, creo que es, y son las normas del creador de Decentraland o de Sandbox, de ese tipo de juegos. O sea, yendo a este ejemplo puntual. Entonces, las normas por ahí las pone esa empresa y la jurisdicción termina siendo, no sé, la de California, la de las Islas Caimán, la que decida esta empresa. ¿Suele ser así? ¿Va a ser así? ¿Vos qué crees? y ahí hay un gran punto, ahí hay un gran punto que es el tema de la regulación y de la asignación de la jurisdicción y la competencia, que va a ser un gran tema de debate que necesariamente va a tener que darse y que hay varios ámbitos, ¿no? Donde podemos diferenciar, porque en el ámbito privado, como está ocurriendo en Decentraland y en otros metaversos, lo que vemos es que a pesar de que no haya un Estado regulando, y como se ha dado a lo largo de la historia en las relaciones y en el derecho en general, los privados al interactuar generan derecho, generan normas de conducta, y no siempre es necesario que el Estado sí o sí regule, se involucre. Ahora, las experiencias descentralizadas,
las experiencias con criptomonedas y con este tipo de metaversos que se vienen dando, que se van autorregulando a través de algoritmos que permiten de alguna manera el control, la auditoría y la democracia, digamos, de los tokens, que no me voy a meter muy profundamente en esto porque da para hablar muchísimo, pero permiten que en las cuestiones privadas no sea tan necesario regular en tanto no haya abusos. Y lo vemos en el caso de, como vos bien mencionás, de Decentraland, con sus criptomonedas, con su propia economía, con sus propios términos y condiciones que uno acepta y firma al ingresar, pero que también están sometidos a las normas y las reglas de los contratos inteligentes que regulan y que gobiernan, digamos, los propios tokens y las propias criptomonedas que hacen funcionar a ese universo. Entonces, también los abusos de los poderosos, digamos, están un poco más limitados que en una relación entre privados en el mundo real. Porque yo no puedo salir por fuera de la programación, al menos que la hackee, al menos que la modifique, al menos que logre de alguna manera y meterme en la blockchain de esas criptomonedas y de esos contratos inteligentes y modificarlos, es casi imposible o muy, muy complejo. Entonces, en lo privado, podríamos decir que los mismos privados, los que participan, las comunidades o las empresas que crean estos metaversos, van a tener sus regulaciones, van a aplicar sus regulaciones. De hecho, esto es lo que está ocurriendo. No solo está Decentraland, también un metaverso que está pisando fuerte, por decirlo de alguna manera, es el de Meta, valga la redundancia, ¿no? Todos conocemos esta historia de Sí, Meta Facebook, la gran incluso fue compañía, full virtualidad, claro, metaverso. Lo llamó Meta. Pasó de ser Facebook a Meta. Es, exacto. Te da cree una pauta un fervientemente poco. que el futuro está directamente ahí. Y sobre todo Sí, creyendo en lo que vos planteás de la persistencia. Es casi algo básico, un pilar por sobre lo cual se va a fundar todo. Tiene que ser persistente. A mí me llama sobre todo la atención una de las cosas que vos decís que qué va a pasar con las skins o las cosas que se puedan comprar dentro de ese universo y puedan llegar a ser transportables. Porque ahí no solo tiene que haber una regulación interna de la empresa, sino que tiene que haber una colaboración con otra empresa. Porque ¿de quién sería aquello que yo estoy comprando? ¿Termina siendo mío? ¿Es mío dentro de ese metaverso? ¿Es mío dentro de ese metaverso que tenga acuerdo con otro metaverso? Hay como una suerte de gris, que son esas compras incluso dentro de la plataforma, o sea, se facturan dentro de la plataforma, o yo ya pagando un canon por estar, ya con eso alcanza y todas las transacciones que haga ahí adentro están por fuera de lo legal, digamos. Como que hay bastantes pequeñas aristas que no se terminan de contestar en ninguna forma. O sea, exactamente. no. No, no, sí. Y justamente ahí están las claves de los problemas de los que les hablaba a la hora de pensar un metaverso completo o ideal, ¿no? Porque, y lo que les decía de que todavía falta bastante. Este tema de la interoperabilidad en el sentido de poder transferir lo que yo compro en Meta, en Horizon Worlds o en Fortnite, por ejemplo, eh, hacia Battlefield, por poner ejemplos, ¿no? De juegos que hoy en día son muy jugados, que son online y que permiten estas compras in-game, eh, está muy lejos. No solo por una cuestión de intereses privados de las compañías que no quieren permitir que el otro use mis productos y mi imagen, sino por una cuestión básica de programación y de lenguajes y de protocolos que cada empresa tiene el propio y que no se comparten. Entonces acá hay un autor que es clave a la hora de pensar el metaverso, que es Matthew Ball, que escribió mucho sobre esto y viene escribiendo desde hace ya un tiempo, es un poco un pionero, que nos habla justamente de todos los problemas y todos los desafíos que existen y obstáculos para que el metaverso se dé en la realidad. Él es un poco pesimista y dice que incluso podrían faltar décadas para que exista un metaverso primario y real, y que lo que va a haber son proto-metaversos con mayor o menor grado en estas características,
a los que vamos a poder acceder, pero que van a ser bastante estancos, o sea, no van a ser tan interoperables. Entonces, este sueño del metaverso interconectado, de distintos mundos, donde yo voy a poder ir de Meta a Apple y después me voy a ir a Epic Games y a los distintos lugares, está bastante lejos de cumplirse. Y hay compañías que ayudan más o que apuestan más a esto y otras que menos. Y es toda una cuestión privada, justamente. Esto en la parte privada. Pero en la parte pública, y cuando empezamos a ver cuestiones de derecho penal, de derechos personalísimos, derechos humanos, o bienes jurídicos que puedan ser vulnerados dentro de estos mundos digitales, acá sí necesariamente tiene que estar el Estado involucrado, los estados involucrados, eh, porque constitucionalmente y con el marco jurídico de las democracias occidentales, y orientales tampoco, Bueno, que eso va a no, ser un no tema puede también. dejarse librado, claro, no puede dejarse librado a las manos del mercado y de las empresas la regulación de los conflictos penales, digamos, de los conflictos que involucren bienes jurídicos personalísimos. Pero ¿qué tenemos? El Eh, convenio de Budapest. O sea, el derecho va en carreta y el metaverso, internet van en avión. O sea, tenemos el convenio de eh, Budapest que es de 2001. No sé si hay algo más nuevo. Pero ¿cómo hacemos para no, enfrentar eso con herramientas tan vetustas? ¿Cómo lo ves eso? la verdad es que con las herramientas actuales, eh, bueno, lo que yo investigué es que tenemos algunos delitos que la legislación actual puede absorber, que puede abordar, digamos, que son los denominados delitos réplica, que son aquellos que utilizan al metaverso como un medio comisivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo cometo una estafa, cometo una calumnia o una incitación a cometer delitos o alguna cuestión así, donde utilizo el metaverso como un medio comisivo, no habría ningún problema en la legislación actual para abordarlo. Que incluso, aunque implique cuestiones interjurisdiccionales donde el delincuente o el autor de este ilícito esté en otro país, tengo las herramientas tradicionales, si bien son totalmente vetustas, como bien dijiste, lentas, y que por la velocidad y la dinámica propia de Internet y del anonimato que proporcionan ciertas herramientas, son totalmente inútiles, pero tengo estos mecanismos que me pueden permitir hacerlo. Ahora, hay toda otra serie de delitos caracterizados por mí como metadelitos, ¿no? Donde el planeamiento, la ejecución y las consecuencias derivadas de esta acción suceden todas en el mundo digital. La legislación actual queda totalmente por fuera y queda imposibilitada de abarcar o abordar estos temas. Y uno de estos ejemplos es algo que quizá podría parecer un poco absurdo plantearlo al día de hoy como una posibilidad, pero es la posibilidad de cometer un homicidio digital, ¿no? De matar, o sea, cometer un asesinato dentro del metaverso. Y cómo puedo empezar a pensar en esto, ¿no? Hoy en día, como les decía, es un poco absurdo pensar en esto. ¿Por qué? Porque el homicidio, como está caracterizado en nuestro Código Penal, solamente puede cometerse contra una persona humana nacida de un vientre humano. Entonces, no podría darse un homicidio en el metaverso. Avatarcidio, avicidio, algo así. Hay que una figura Claro. nueva. Eh, pero sí que podemos empezar a pensar por las tecnologías de las que disponemos y las que potencialmente se vienen, como son la inteligencia artificial, que funciona con algoritmos de deep learning, con redes neuronales, la computación cuántica, eh, y una serie de invenciones y mejoras técnicas que van a permitir que los algoritmos y las computadoras procesen una cantidad de información brutal, que pensemos en avatares controlados por inteligencia artificial que puedan asimilar toda la información, todos los datos que una persona volcó en la red durante su vida y le permitan reproducir o replicar la personalidad de alguien.
Y hay un autor español que empezó a teorizar sobre esto y nos habla de que en el futuro va a tener que existir una categoría de derechos conocidos como los derechos post-mortem digitales, eh, donde vamos a poder decidir en vida, ¿no? Como una suerte, en una suerte de testamento o como una decisión que vamos a poder tomar es qué se hacen con nuestros datos, qué se hace con nuestro avatar cuando nosotros muramos. Vamos a poder decidir que se borre, que desaparezca, o que se transfiera a un tercero, pero que no lo pueda usar, no lo pueda explotar, o vamos a poder transferirlo a un tercero una vez que muramos y que lo pueda usar, Es, lo que es que sería esto súper ya loco, debería ¿no? de incluso pensarse ahora. Ya debería de haber algo, al menos en base a las redes sociales, en principio. Porque el metaverso sí te va a plantear, quizás es medio utópico y es algo medio como de ciencia ficción, plantear qué pasa si me matan en el metaverso, porque todavía medio lo vemos como una suerte de jueguito, y viene más de Second Life, y fue como el primero, hubo una separación que fue fundada incluso por haber sido infiel dentro de este metaverso. Pero con estos desarrollos tecnológicos y hacia donde va la sociedad, bueno, tienen que ser medianamente pensados como una posibilidad y algo que está pasando, al menos de manera primaria. Y se dio un caso muy curioso con respecto a esto de la muerte digital en Japón, donde una mujer le borra el avatar al marido en un proto-metaverso, podríamos decir, una especie de Roblox de Japón, y es condenada o a pasar 5 años en la cárcel o a pagar $5.000 de multa. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hoy en día la muerte o el asesinato, ¿no? Entre comillas, de un avatar no implica otra cosa que el borrado o la supresión de datos, al fin y al cabo, porque acá también hay una cuestión filosófica de qué, cuánto de real, cuánto de realidad hay en un universo digital, ¿no? Que esta fue la primera cuestión que me puse a investigar y en la que me puse a profundizar cuando empecé con esta investigación, porque en el derecho penal y para que un delito se configure, se tienen que dar un sustantivo y tres adjetivos, ¿no? Una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces, ¿qué pasa si esta acción en realidad no lo es? Porque si algo no es real, yo algo no lo considero como real, ya ni siquiera tengo acción, no puedo seguir analizando, entonces no podría existir ni siquiera un delito. Y hay un sector de la doctrina filosófica, al menos, el irrealismo digital, que nos dice que lo que sucede en un contexto de datos, en un mundo digital, no es real, porque las consecuencias no son reales, porque la percepción se altera, etcétera. Y hay toda otra escuela, que es la del realismo digital, a la que adscribo, que nos dice que sí, que a pesar de que la percepción es distinta, la percepción existe, que las consecuencias pueden ser diferentes, pero impactan en la psiquis y generan consecuencias en el mundo. Y por lo tanto tengo un pragma, tengo una conducta, tengo una acción, sin importar el contexto. O sea, en el mundo real, las acciones suceden en un contexto de átomos. Bueno, en el metaverso van a suceder en un contexto de bits y de Lo que pasa bytes. que no considerarlo es no ver el avance que se está generando. Porque en algún punto es como decir, bueno, él no me insultó porque nos hablamos por teléfono, si nos retrotraemos a cuando el teléfono recién apareció. O sea, si en algún punto asumimos que esa era parte de la realidad y si yo demoro en responder un mensaje o lo leo y no contesto, bueno, tiene un significado. Bueno, esto no sé si dista mucho, yo creo que no dista nada, pero no sé si dista mucho de ese nivel de realidad. Bueno, también tenemos posturas intermedias que justamente indagan en esto y se han hecho encuestas y estudios, y la gente en general, aunque nos parezca un poco ilógico o irrazonable en algunos puntos, cree que lo que pasa en el mundo digital, si bien
quizá no es irreal o no es que no sea real, sí que tiene una porción menor de realidad y de consecuencias. Por ejemplo, me puse a investigar y más allá de este caso que es particular, ¿no? sobre la muerte, después me puse a indagar en otro tipo de delitos que podrían suceder en el metaverso y uno en el que ya hay lamentablemente casos para estudiar es el de abuso sexual. ¿Qué sucede? Que en el contexto del metaverso se replica lo que sucede en el mundo físico, ¿no? Y la violencia de género es una realidad que incluso se ve potenciada por el anonimato y la intermediación que ofrece el metaverso y que ofrece la tecnología. Y estudié 4 casos particularmente que son, o que eran los más renombrados cuando hice la investigación, que tenían distintos niveles de concreción, podríamos decir, en cuanto a la realización de un delito, ¿no? En esta caracterización de acción típica antijurídica culpable. El primero, o en realidad hay 3 que suceden dentro del el metaverso de Meta, que es VR Horizon Worlds, que se ve que es como una especie de nicho de gente violenta, lamentablemente. Eh, y una investigadora entró a este metaverso con los anteojos de realidad virtual y apenas a los 5 o 6 minutos ella tenía su avatar de femenino, etcétera, configurado con su propio género y con su morfología, digamos, lo configuró. Y a los 5 o 6 minutos fue rodeada por 4 o 5 individuos que empezaron a acosarla, empezaron a abusarla verbalmente y empezaron a fingir como que se masturbaban y eyaculaban sobre su avatar. Entonces, ella interpone una denuncia, que obviamente acá volvemos al tema de la jurisdicción y de la competencia, ¿no? ¿Qué sucede en estos casos donde ni siquiera es que tengo a un autor que comete el ilícito desde otro país, sino que todo sucede dentro, o sea, no es que hay diferencia de territorio, sino que el territorio es otro completamente, que es uno que no es territorio en algún punto, ¿no? Que está en un mundo digital. Plataforma que lo Eh, solucionó fue Roblox. Roblox en ese sentido lo terminó solucionando que los propios usuarios directamente, o al menos yo lo veo con mi hija cuando juega, que en cuanto se siente muy incómodo, hay algún avatar que está saltando cerca, o la molesta, lo que sea, y dice, lo baneo y chau. Y va baneando personajitos y se le van apareciendo otras personas que juegan por ahí hasta que ella se cansa y los banea y chau. Y medio como que es una suerte de juego el ir baneando gente y, no sé, se divierten así ahora. Es como que es una forma de juego que tienen. Pero es una forma también de solucionar frente a sentimientos incómodos o violencia o algo que pueda estar en un gris que, bueno, el usuario tiene la posibilidad de eliminar al menos de su sistema a ese tipo de conducta. Bueno, justamente ese tipo de mecanismos han ido evolucionando y han aparecido por esta clase de abusos, ¿no? En Meta, luego de este caso, en Horizon World, perdón, se implementó un sistema de distancia de seguridad. Entonces, ningún otro avatar puede acercarse al tuyo a más de 2 metros en el contexto del metaverso, ¿no? Por Wow. ejemplo, 2 metros, 2 metros y medio, una La cosa así. perimetral le No, metieron ahí. la perimetral por Ah, defecto. Eh, pero ¿qué sucedía? En este primer caso, la mujer no tenía ningún tipo de dispositivo áptico. Entonces, en la caracterización, en la conceptualización del abuso sexual, no hubo ningún tipo de contacto en ningún momento. Quizá podríamos hablar de un acoso, quizá no. A ver, podemos hablar de un acoso, pero no de un abuso sexual en términos concretos, específicos de nuestro ordenamiento. Después, otro caso similar, otra chica, Jordan Bellamir, utilizaba un dispositivo de otra compañía, entró a un juego de zombies, ¿no? Donde uno se pone los cascos y con los controles como que se sumerge en esta realidad inmersiva y tiene que matar zombies, etcétera. Bueno, y puede hablar, además tiene un sistema de proximidad que cuando uno se acerca a otro jugador puede hablar y cuando se aleja ya no lo escucha y el otro no lo escucha a uno. Bueno, otro jugador se dio cuenta de que era una mujer y cuando se da cuenta que es una mujer empieza a perseguirla por todo el juego, a acosarla y a decirle barbaridades. Eh,
y la chica lo mismo, se hace la denuncia y lo curioso, y acá volvemos al punto de lo real o lo ficticio de las acciones digitales, es que las personas que experimentan el abuso o el acoso en el mundo en el metaverso, en el mundo digital, las consecuencias psicológicas que les provocan son exactamente las mismas que si sucediera en la vida, en el mundo analógico o en el mundo físico. Y esto se ha estudiado incluso a través de distintos estudios psicológicos y está demostrado de que el impacto psicológico en la mente de una persona es exactamente el mismo y es mayor incluso cuanta más es la inmersión. Entonces, a medida que avanza el metaverso, estas consecuencias para nuestra mente, porque al fin y al cabo también acá entran cuestiones filosóficas, ¿no? De qué es lo real, ¿no? Hasta dónde uno la realidad no es una percepción mental, hasta donde el universo y las percepciones de uno no construyen y generan lo que para uno es la realidad. Pero bueno, eh, le sucedió muy parecido a la anterior. Después, otro caso que avanza un poquito más, otra investigadora de una organización, Some of Us, también se mete a Horizon Worlds y es invitada por un grupo de avatares a una habitación privada donde la incitan, digamos, a desactivar esta protección, esta perimetral por defecto de la que hablábamos, y apenas la desactiva, bueno, se le tiran todos encima y empiezan a hacer lo mismo que habían hecho los anteriores en los otros casos, ¿no? A manosearla, a fingir que la abusaban, etcétera. Y en este caso la investigadora, la mujer, si bien no tenía un dispositivo áptico, sí que empezó a sentir en los controles la vibración cuando los otros la tocaban o tocaban a su avatar. Entonces ya hablamos un pasito más donde hay una conexión física, si bien no en la genitalidad de la otra persona. Entonces no se configura en términos estrictos el abuso sexual. No, pero Y el abuso último sin caso, lugar a duda hay. hay un abuso. Pero como no hay genitalidad en términos estrictos, no hay un abuso sexual simple ni siquiera. Eh, Me da miedo el Hay un último caso. acoso, podríamos hablar de intimidación, podríamos hablar de amenazas, podríamos hablar de otras cuestiones, de coacción, pero no de abuso sexual simple, al menos en términos doctrinarios. Si bien ahora hay nueva jurisprudencia que celebro, que ya empieza a admitir nuevas formas como el abuso sexual a distancia. Pero les paso el último caso, que es el más interesante en este ámbito, y es también otra mujer, usuaria de un de un videojuego que utilizaba realidad virtual, que tenía un chaleco áptico en este caso. Era como una especie de chaleco antibalas, para que se lo imaginen, que tiene distintos sensores y Sí, como microtransmisores, sí. mecanotransmisores, sí, no me Sí. acuerdo el término concreto, que te hacen sentir en tu cuerpo, bueno, lo que sentís en el mundo coso. Y le pasó algo muy similar, desactivó su distancia de seguridad y la empezaron a manosear y sintió en su cuerpo el manoseo en sus pechos. Entonces acá ya sí podemos hablar de un abuso sexual simple al menos. El problema es también cómo se regulan internamente estos juegos, porque ¿qué sucedería si el usuario que llevó adelante esta conducta no sabía que ella, María Gracia, tenía un chaleco áptico puesto? No habría dolo, por ejemplo, porque él no está queriendo abusarla sexualmente al cuerpo físico de ella. Está cometiendo una acción dentro de un juego que no tiene consecuencias en teoría. Entonces, hay unas cuestiones bastante complejas a la hora de empezar a desentrañar todos estos casos y estas conductas que se llevan adelante, que son muy interesantes y que claramente el derecho va en carroza, ¿no? Y que si tuviéramos un caso jurisprudencial acá en Argentina, la verdad que no sé cómo resolverían. Depende de a qué juez le tocara o a qué jueza. Hay algunos que están un poco más duchos y que son un poco más hábiles con estos temas, ¿no? A ese Pero punto quería eh, ir. A ese punto te quería llevar. A los dos. Cada cosa que decís, no puedo parar de pensar no solo lo atrasados que estamos, sino en el cambio de paradigma que ya existe, porque vos al principio empezaste diciendo, bueno, que mucho de esto todavía no existía o que incluso podía tardar décadas, pero estás hablando de casos reales, concretos que ya pasaron y que esos son los conocidos, o sea, debe pasar
de pasar bastante. Y vos estás hablando directamente de un abuso sexual a distancia, o sea, entonces, ¿cómo Claro. hacemos? ¿Cómo hacen los jueces para seguirle el hilo a todo esto? Los jueces, los fiscales, todos los que tengan que participar. Imagínense además las capas de complejidad que tienen, porque hace poquito salió un fallo, por ejemplo, donde un hombre estaba abusando de una menor de edad y la había obligado a grabarse realizando actos sexuales. Y la jueza que intervino lo condenan por abuso sexual simple a distancia, ¿no? Porque si bien no hubo un contacto físico, el hombre la obligó y la jueza interpreta que hubo un abuso sexual donde el autor de todo esto intimida y utiliza la intimidación y la amenaza para que la víctima, en este caso, sufra un abuso sexual sobre su cuerpo. Imagínense si además se le agrega dispositivos ápticos, se le agrega interjurisdiccionalidad, se le agrega la complejidad de la realidad o la irrealidad de las acciones virtuales, se le agrega que no existen instrumentos internacionales que ni siquiera mencionen o traten sobre el metaverso. O sea, recién ahora se está empezando a hablar en los foros internacionales sobre inteligencia artificial, cuando ya vamos 3, 4 años fuertes de inteligencia artificial. Sí, 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 de eh, masividad. De estar en primera plana, de y- mínima. No de claro, desarrollo, sino de que están, al menos en la agenda pública, si querés decirlo. sí. Y, y saliendo un poquito, un segundo de estos casos, también llegué a otros que me parecieron bastante terribles y también justamente por este tipo de cuestiones es que hay que meterse y empezar a debatir estas cuestiones. Es el del morphing y el abuso sexual de menores o el material de tráfico y explotación sexual infantil, ¿no? Ya para dejar de usar el término pornografía infantil porque no es pornografía, es explotación sexual de menores porque no hay consentimiento. Eh, y lo que el metaverso le añade a los que cometen este tipo de delitos de facilidad, de inmersión y de posibilidades y de potencialidades. Imagínense que hoy en Roblox y en Internet un menor puede acceder a cualquier sitio de la web prácticamente en apenas segundos y vivimos el flagelo del grooming y del material de abuso sexual infantil como una pandemia que viene creciendo a 5000% anual, es una cosa de locos. Imagínense en el contexto del metaverso, donde no solamente va a poder facilitar el contacto entre un adulto groomer o adulto abusador sexual infantil y un menor que no tenga las herramientas para poder enfrentar esta situación, que va a permitir que ese adulto pueda enmascararse atrás de un avatar que parezca un niño, que parezca cualquier cosa prácticamente que pueda generar una relación de afecto con un menor de edad. Es que pasa incluso ahora. Yo una de las condiciones que le puse a mi hija para que juegue a Roblox era de explicarle, decir, bueno, mira, poner el nombre o no era medio ridículo, pero dije, bueno, no es tu nombre, no te creas medio que... Una de las cosas que ella estaba contenta porque le habían dicho que era linda. Dice, no, me dijeron que era linda. Le digo, bueno, pará. Hubo un avatar que puso algo. No significa nada. No hables con alguien que se llama Lucía y tiene 22 años jugando al Roblox. Llevé una suerte de educación como condición fundante para jugar. Porque si no, Claro, lo que puede llegar a pasar en el chat que aparece en el costadito arriba es demencial. bueno, en este tema del el abuso sexual infantil y el morphing, si no lo conocen, es una técnica de inteligencia artificial que usa los rostros o las fotografías de menores de edad, las incrustan en un actor o actriz adulta para crear material de abuso sexual infantil virtualizado. O Ah, sea, donde terrible. surge todo un debate nuevo porque acá el bien jurídico que protegía, digamos, el delito de pornografía infantil tradicional era, por un lado, la integridad, el honor del menor, la imagen del menor, y por otro, su integridad sexual, ¿no?
acá ya no hay integridad sexual involucrada, porque el menor en ningún momento sufrió un abuso sexual, por ejemplo. O sea, podrían agarrar la foto de cualquiera de nuestros hijos, hijas, ponerla en un video de pornografía tradicional y crear un video de explotación sexual infantil sin que nuestro hijo o hija haya participado en él. Situación similar había pasado con las muñecas sexuales. Con las muñecas sexuales había pasado algo así, que empezaban a vender muñecas sexuales más chiquitas y cada vez más Ujú. chiquitas, y después llegaba a ser casi una suerte de torso, una que quedaba en un... Che, es un menor. Era un menor directamente, ¿no? Si esto lo Bueno, traspolás hubo, a metaverso y las implicancias que puede llegar a tener es también, no sé si es espeluznante, pero es de mínima hay que pensarlo como realidad pura y dura, ¿no? sí, o sea, hubo dos casos respecto a esto. Uno es el de Second Life, justamente vos lo mencionaste hace un ratito, donde ya hace bastante tiempo, mucho antes de que se empiece a pensar o a hablar del metaverso, había una dinámica conocida como Age Play, donde justamente se organizaban como reuniones donde se creaban, o sea, determinadas personas tenían avatares que parecían menores de edad y empezaban a simular tener sexo, relaciones sexuales dentro de ambientes privados donde invitaban a gente selecta, ¿no? Se denunció esto fue en Alemania, se denunció y se logró desarticular toda esta cuestión eh, y se le puso un freno, digamos, a este grupito particular. Seguramente en lugares ocultos se irá pasando. No, es que son las primeras Pero formas de redes de pedófilos y... Sí, sí, sí. Es su forma de organizarse también, es por ese tipo de foros incluso. Y, claro, y que fue la primera vez donde quizás se puso en jaque esta cuestión, porque los que Sí, que llevan se adelante identificó y que se denunció. que se identificó y se denunció, y que para defenderse, la estrategia de la defensa era, no hay menores involucrados, ¿entendés? O sea, no estamos cometiendo un delito porque no hay ningún menor que haya sufrido ningún tipo de daño. Esto es una cuestión de libertad de expresión. Estamos disfrutando de una especie de espectáculo artístico, cultural, donde no lastimamos a nadie. ¿Por qué nos van a perseguir? ¿Por qué nos van a impedir hacerlo? Un caso muy, muy, muy parecido pasó en Estados Unidos, donde ya varios años después, una persona generaba morphing constantemente. Ya acá ni siquiera utilizaba fotos de menores, sino que las construía con edición y con inteligencia artificial, y tenía un listado de agresores sexuales de menores y les mandaba todo el tiempo este material y les cobraba una suscripción. Y lo llevan a juicio y el hombre se defiende con no me acuerdo si es la cuarta enmienda, y dice que no, que es libertad de expresión, que él no vulnera la integridad sexual de ningún menor y que tampoco el honor ni la imagen de ningún menor, porque no son menores reales, son Claro, totalmente virtualizados. es que ni siquiera si lo podés Eh, categorizar como algo real, en realidad nada de lo que está pasando es real. Son Imagínense en el píxeles que están metaverso. pasando. Claro, son píxeles que están pasando en el. De mínima Claro, hay que decir, bueno, esto está pasando. O sea, quizás medio ridículo, y pero es como un Harry Potter cuando dice, bueno, que esté pasando en tu cabeza no significa que no sea real. tal Esto es cual. un poco eso. A lo que vamos es hacia eso. Che, está pasando. Dentro de tu cabeza. Sí, pero está pasando. ¿Sí? Y que además involucra una problemática que es conocida y que es por lo que se termina penalizando la tenencia, porque también de un par de décadas atrás se penalizaba la producción o la comercialización o la distribución de material de explotación sexual infantil, pero no se penalizaba la tenencia, por ejemplo, porque era como, si yo solamente tengo y veo, o sea, consumo, no le genero daño a ningún niño. Entonces, no estoy vulnerando el bien jurídico de ninguna otra persona y por lo tanto el Estado no tendría por qué perseguirme. Pero a través de estudios psicológicos, sociológicos, se pudo determinar que el consumo de este tipo de material a las personas que tienen este tipo de inclinaciones, vamos a ponerle, Mm. les exacerba esto y aumenta la probabilidad de que lo terminen cometiendo en la vida real porque nunca es suficiente. Entonces, imagínense,
acá se plantea todo un debate, ¿no? Porque si lo analizamos fríamente por un segundo, sacando quizás el asco o la ética que tenemos inmersa con estas cuestiones, eh, si se pudiera generar un metaverso realmente inmersivo, ¿no? Donde las personas puedan satisfacer sus deseos más oscuros, y no hubiera una correlación directa con que esto del luego se lleve a la práctica, realmente no se estaría vulnerando la integridad sexual, ni la imagen, ni ningún tipo de bien jurídico. Entonces el Estado, a nivel filosófico, a nivel de derecho, no tendría por qué intervenir penalmente, Claro, quedaría ¿no? toda una En esta suerte de cuestión. perversión de un grupo de gente y terminaría ahí, Es pero como, habilitarlo yo cuando, incluso me parece que sería medio, yo lo vería como medio jugar con fuego. Ante la duda incluso habría que cortarlo porque es algo que se puede programáticamente, o sea, como dentro de la programación lo puede llegar a tranquilamente, esto se puede hacer, esto no se puede hacer y punto. ¿Cómo lo cortás igual? Porque VPN, listo, me voy a la dark web, Tor, nadie se entera. Pero ya O estás por sea, fuera del metaverso. Si es mi metaverso, son mis reglas, bueno, a inteligencia artificial y pe- todo lo que se puede llegar a analizar, esto se penaliza, este tipo de acciones no se pueden hacer, todo lo que induzca a lo cortás y lo sacás, se denuncia, saca el usuario y chau. Lo estoy se simplificando como si puede. fuese sí, sí. súper fácil, pero es algo a lo que puede llegar de mínima tender. Tomarlo como, bueno, no. Se puede. Libertad de expresión, no, bueno. Se puede controlar como hoy en día se controla la distribución, la descarga, la subida de este tipo de material de explotación sexual infantil, aunque no lo creamos, hay algoritmos funcionando todo el tiempo en Internet que recogen, rastrean y analizan el material de los videos y de las fotos y saben identificar perfectamente si hay un menor involucrado y generan reportes todo el tiempo. Piensen que la UFEDICI, que es la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Capital Federal, recibe aproximadamente 300 reportes diarios de la NECMEC, que es la organización mundial que se dedica a gestionar, digamos, lo que recibe de todas las compañías de Google, de Meta, de WhatsApp, de Apple, etcétera, que tienen los algoritmos funcionando, todo el tiempo están reportando gente que comparte a través de estas plataformas este tipo de material, y que le llegan todo el tiempo a las fiscalías porque esta organización se dedica a gestionar estos avisos, estos reportes. Así que bueno, son muchas las cuestiones que podríamos estar horas hablando y les quería contar el último casito, digamos, concreto que ya está sucediendo, digamos, que es el del narcotráfico. Otra cuestión que ya existe incluso en Fortnite, en Horizon Worlds, en conciertos digitales, en protometaversos o en Decentraland, han identificado que los narcotraficantes o algunos narcotraficantes han comenzado a trasladar sus operaciones, digamos, al metaverso y utilizarlo como plataforma para captar clientes, para desarrollar las ventas, para eh, generar toda la operación excepto la última, que es la de entrega del producto, ¿no? Que obviamente tiene que realizarse en el mundo digital, el mundo analógico, perdón, el mundo físico. Sí, se hace por Eh, Rappi. claro. No me pregunten cómo sé eso, pero se hace por Rappi, va en un pedido de una cerveza a las 4 de la mañana. Bueno, han comenzado a migrar y también es un fenómeno que ya han comenzado a investigar, obviamente Estados Unidos, que es el que más metido está en estas cuestiones de narcotráfico, de avanzada quizá, Sí, tiene un en la problema cuestión más criminal. acuciante que, o más palpable al menos que en cualquier otro país. O sea, son creo que los Así principales es, consumidores de sí, estupefacientes o de de drogas todo. del mundo, sí. Sí, sí, de todo en general, de todas las cosas ilícitas suelen ser los número uno. También de tráfico, de material de abuso sexual infantil también son los estadounidenses, a pesar de que no se produce prácticamente ningún video en su país. Lo mismo pasa con la droga, ¿no? La cocaína no se produce en su país y sin embargo son los principales consumidores del mundo. Bueno, son estas problemáticas de dejar tan liberado el mercado, quizás, a los particulares o a las empresas, eh, para que hagan lo que sea en el contexto del metaverso, estamos hablando, ¿no?
y si el Estado no se mete, no se involucra, no investiga ni siquiera, ni se preocupa, porque no hay ningún tipo de política de Estado viendo esto, quizá en algún país del mundo sí, porque Estonia, si no me equivoco, no quiero pifiarle, pero me parece que era Estonia, eh, ya empezó a replicar, por ejemplo, toda su ciudad capital en el metaverso para comenzar a digitalizar un montón de procesos. Otro Pero país que sí, sí, también es parte de lo que se implementó, tiene que empezar a hacer. Lo que pasa es que no sabes muy bien sí, por dónde arrancar tampoco. Ese es el bueno, tema. pero es Esto es como el la primer paso, inteligencia al menos artificial. definirlo, bueno, ¿es real o no es real? Bueno, sí, en un primer paso esto es real, esto de mínima, bueno, habría que quizás contestarle una tutela separada, esto es otra cosa, y empezar quizás por ahí, al menos. Ahora nos estamos quedando sin tiempo, pero no queríamos irnos sin un cierre tuyo. Primero terminar este caso que estabas contando que está interesante y después un cierre con una conclusión que vos quieras, por más que este tema esté muy abierto. No, bueno, este caso más que nada es para comenzar a estudiar cómo los particulares y sobre todo el mundo de los ilícitos y de los mercados ilícitos así como vio en Internet y en las redes sociales y en los servicios de mensajería como Telegram, como WhatsApp, que están encriptados, una plataforma extraordinaria para desarrollar sus actividades. Lo mismo va a pasar con el metaverso, sobre todo por la característica de anonimización. Si bien dependerá del proveedor del metaverso el nivel de identificación de los usuarios, ¿no? Y de la cantidad de datos que recolecte. Pero hay que comenzar a meterse en esto, hay que comenzar a debatirlo, hay que llamar a expertos para que comiencen a armar mesas de debate y empiecen a pensar esta cuestión, porque más allá de que estemos a un montón de años de que se lancen dispositivos baratos, accesibles y que además somos un país en vía de desarrollo y que va a tardar un montón, bueno, no importa, es como la inteligencia artificial. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de ser los campos de experimentación de los países centrales, que es lo que sucede y es lo que vemos incluso con el tema de la inteligencia artificial. No sé si vieron, bueno, sí, ustedes, el Mm. anterior capítulo, lo de WorldCoin y lo que está pasando, con el escaneo brutal y la recolección de datos biométricos sensibles a cambio de dinero y que no se sabe bien cómo se recolectan, que la Agencia de Acceso a la Información Pública inició una investigación porque hay muchas irregularidades. Entonces, tenemos que empezar a pensar estas cuestiones y el metaverso es claramente una cuestión fascinante en la que meterse, en la que pensar y en la que el derecho penal tiene mucho que decir, porque si algo hemos visto es que las herramientas tecnológicas o las revoluciones que implican cambios en nuestra cotidianidad no disminuyen para nada la violencia ni el accionar delictivo de las personas. Así que será necesario actualizar nuestro derecho, nuestros marcos jurídicos para poder abordar estas cuestiones. Eh, Así que bueno, un poco de esto se trataba mi investigación y lo que traté de abordar. Si bien es algo que es para charlar horas y horas y seguir investigando porque está todo en pañales. Bueno, muchísimas gracias por venir a este programa. La verdad que la rompiste. Nosotros nos quedamos tipo en muchos momentos como, ¿qué onda lo que está diciendo? Así que la verdad interesantísimo. Vamos a volver a convocarte, obviamente. Y sigan a Tecnouse, ¿no? Si querés ahora tirar el chivo y cerramos con la entrevista. Dale, bueno, hace poquito decidí abrir una plataforma de debate y de investigación y de intercambio sobre el derecho y la tecnología, que es Tecnouse, es una revista jurídica digital. Y lo que hacemos básicamente es indagar en todas estas cuestiones, en inteligencia artificial, en el metaverso, en la protección de datos personales, en la tecnología áptica y cómo esto va a afectar, en la responsabilidad de los robots a la hora de cometer ilícitos o lesiones, todas cuestiones que involucran al derecho y la tecnología. Estamos investigándolas, estamos indagando en eso, así que invito a todos y a todas a a meterse, a profundizar en esto, a participar, para estar a la vanguardia, porque Argentina tiene todo el potencial para hacerlo y está todo para hacerlo justamente. Así. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que increíble. Ahora, antes de cerrarnos estos últimos minutos, quería escuchar tu opinión, Fede, que veo que estás muy metido.
con el tema del metaverso y de Roblox y aparte siento como que lo vivís en carne propia también por tu hija jugando ese juego. O sea, quiero saber tu opinión de todo esto. Mi opinión es que hay que dejar de comprar juguetes físicos y empezar a comprar skins. Significan un montón. Es en serio, significan un montón más. Quizás una skin o algo que quiera dentro de ese universo que otra muñeca que va a estar sentada ahí. O sea, tu solución no es escaparle a esto, al revés. Es con educación entrar. Es justamente meterse más. Querer escaparse es no ver la realidad que pasa. Esto está pasando y no sabemos hacia dónde va a ir. Entonces, de mínimo, bueno, hay que meterse y empezar a probar y ver hacia dónde están yendo. Perfecto. Yo la verdad que no quedé muy impactado con muchas de las cosas que dijo Santi. Me parece que siento que estamos muy atrasados en un montón de cosas, no solo desde el derecho, sino como sociedad. Hay un montón de cambios que hay que... O sea, cosas que ya existen, mientras ya están entre nosotros y seguimos debatiendo las mismas cosas siempre. Y de mínimo empezar a internalizarse. Y ver qué es lo que están haciendo. Y ahí se van a ir surgiendo ideas. Esto, aunque sea, es una primera aproximación de gente del derecho diciendo, bueno, che, ¿qué es lo que pasa? A ver qué están haciendo los pibes. Es medio un poco eso. Y lo que están haciendo con tanta libertad, porque él propone, bueno, puede llegar a ser anárquico y medio que Internet, la gracia es que sea anárquico. O sea, si vos lo querés regular mucho, medio que no les gusta. Se escapa. Claro, entonces, frente a eso, saber, bueno, qué tipo de libertad puede llegar a ser conducida para que no haya mayores problemas. Es la verdad que hay muchísimos temas que se abren a partir de esto y que vamos a tratar de hablar porque la interjurisdiccionalidad, además del tema del metaverso, la privacidad, cómo escaparle a este tipo de cosas también con las criptomonedas. O sea, hay un montón de cosas. Todo lo que hablamos de WorldCoin. Me parece que se abren tantas aristas que es inabarcable. Así que bueno, esperemos tener invitados de este calibre porque es la única manera de este calibre, nutrirnos. la verdad que la rompió. La Una verdad que solidez cosa... para hablar impresionante. Así que bueno, agradecemos a todos los que estuvieron hasta ahora. Sé que esta vez fue un poquito más largo el capítulo, pero me parece que lo ameritaba. Así que si llegaste hasta acá, mil gracias. Y por favor, suscríbete. Seguinos también en Spotify, en TikTok, en Instagram, derechomodobeta.com. Sí, Así dejamos que... las cosas ahí en descripción. También las Sí. redes de él, de todo, ¿no? Exactamente, Tecnonews. Y bueno, en cualquier momento vamos a estar en el metaverso, pero con cosas lícitas, por supuesto. Siempre. Nada ilícito. Siempre todos somos gente de derecho. El derecho penal no. Nada que nos pueda meter en problemas. Así que bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, Fede. Agradecemos nuevamente a Santi. Y gracias a todos. Esto fue Derecho en Modo Beta.